creo, ¿no?, que también hay de fondo un tema aún más profundo, porque estamos hablando del abuso a las religiosas y que me parece que lo que está latente también es el lugar de la mujer en la iglesia, que lastimosamente creo que se la considera como una especie de cristiana de segunda clase, ¿no? Hola, saludos amigos, esto es Iglesia Online. Aquí estamos platicando sobre las cosas de la iglesia, de la sociedad. Como siempre, ahí está el padre Patricio Lynch, Javier Monroy y Daniel Portillo. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, pues aquí estamos. Hoy vamos a comentar un libro que trata sobre la vida religiosa, los consagrados, aquellos que especialmente se consagran a Dios para vivir en pobreza, castidad y obediencia, para vivir en comunidad. Y es un libro que ha sacado del Centro de Prevención al Menor, cuyo director está aquí con nosotros, comparte con nosotros los programas el padre Daniel Portillo, que se titula Prevenir y acompañar los abusos en la vida religiosa. A ver, Daniel, ¿cómo sale este libro? ¿Por qué o qué necesidad ves que hay en la vida religiosa que hable sobre este tema de prevenir y acompañar los abusos? Muchas gracias, Javi. Considero que cuando los abusos salieron como parte de los escándalos mediáticos que hace 40 años empezamos a visualizar, era el inicio de este camino que la Iglesia ha llevado en distintas fases. Por un inicio, el abuso de menores por parte de clérigos, el segundo, el abuso de menores por parte de la jerarquía o de clérigos de alto rango, nuncios, cardenales, obispos, etcétera. Un tercero sobre los abusos cometidos dentro de las casas religiosas, y un cuarto nivel es en el que han ido saliendo los casos justamente en los abusos cometidos en la vida consagrada, particularmente en la vida religiosa femenina. Por esto es justamente como una responsabilidad de poder reflexionar sobre esto, sobre los distintos aspectos que creo que genera una necesidad de reflexionar todas las dinámicas abusivas que dentro de la vida consagrada se dan. El libro es justamente una colaboración entre 5 instituciones, contando la editorial, junto con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, la Unión de Superioras y Superiores a nivel internacional, CEPROME, y el Instituto de Antropología de la Universidad acá en Roma. A ver, Javier, tú que estás en la formación y sobre todo abocado a lo que es la vida religiosa, no sé si has podido leer algún artículo. ¿Qué nos comentas y qué comentas al público que está viendo este programa? ¿Qué puede encontrarse en este libro? Pues mira, aquí lo tengo. Ya lo adquirí cuando salió publicado. Tengo que ser sincero, no me he leído todo todavía. Vamos a decir que me he leído los artículos que me interesan más, ¿no? Así que ahí le pido una disculpa a Daniel, pero como está Daniel aquí nos puede hablar de su artículo, pero yo no me he leído el tuyo todavía. Me he leído sobre todo el tema de la vida consagrada femenina y los 2 primeros que hablan pues de los aspectos generales, yo creo, ¿no? O sea, de qué tenemos que formar en la vida consagrada, los seminarios y sobre todo en las casas de formación de la vida consagrada masculina y femenina, cómo formar para que la formación sea preventiva, ¿no? Sobre todo el primer artículo, que sea preventiva. Y el segundo, pues es una formación realmente de sanar desde las bases los aspectos formativos de los que son candidatos y candidatas a la vida religiosa masculina y femenina, ¿no? Yo esos destaco que son interesantísimos, creo que son esenciales, que tocan temas de raíz fundamentales, de formar en la auténtica afectividad, en la auténtica castidad, en el auténtico amor, en las auténticas relaciones, en los límites, todo esto que se supondría que debería estar en la formación para la vida religiosa.
pues con mucha claridad, ¿no? Creo que es un poco triste, por lo menos para mí es un poco triste que los que hemos estado en temas de formativos y que venimos hablando de esto hace mucho tiempo, que tengan que venir temas de abusos, es decir, temas que son punibles canónicamente, lo cual son ya unos límites muy serios, para que nos vengan a decir que, oye, que hay temas en la formación que son muy serios y hay que cambiarlos. Estilos de formación, maneras de relacionarnos, ese clericalismo de fondo que puede haber en muchas casas, ese, no sé, mil aspectos que hay, ¿no? En unas casas más de estilo masculino, de estilo femenino, cambia radicalmente, ¿no? Pero muy interesante también, y creo que es uno de los temas que va a estar cada vez más en auge, el de la vida religiosa femenina, ¿no? Creo que ahí hay mucho que todavía que entrarle y muy serio, ¿no? Patricio, tú que eres un buen observador, sobre todo de la vida consagrada, ¿qué nos puedes decir? Además de que tienes muchas admiradoras dentro de la vida consagrada, ¿eh? Ojo al dato. Monseñor, pero primero te felicito y te agradezco, Monseñor, que des la posibilidad de nuevamente en este programa tratar sobre este tema, que es un tema tan doloroso, tan serio, tan complejo también. Creo que de alguna manera es un granito de arena y que siempre tiene todo sabor a poco en este tema, ¿no? Yo sé que hay muchos que quizás ante este tema pueden decir, pucha, otra vez hablar de este tema, y hay muchas resistencias, muchos que ya lo quieren dejar en el pasado, pero no terminan de comprender de que este es un tema prioritario para la pastoral. No puede haber evangelización en la medida que haya contextos que permitan los abusos en la Iglesia Católica. Siempre recuerdo, y siempre lo voy a repetir, cuando en algún momento hice alguna formación con el equipo de Daniel Portillo, ellos hablaban de que el tema de los abusos en la Iglesia, que todos estamos hartos y conocemos un montón de casos y en los medios de comunicación salen y salen y salen. A mí me sorprendió y me impactó esta expresión que decían que recién aún estamos en la punta del iceberg. Entonces, estamos hablando de un tema tan serio que algunos teólogos hablan de eclesiopatías. Hay una cultura eclesial que está podrida, que está viciada, una atmósfera viciada que favorece que haya diversidad de abusos. Y ese es el desafío que tenemos por delante. ¿Cómo sanear esta cultura para que sea una cultura que facilite la evangelización? Y otra cosa que recuerdo es que, bueno, siempre se hablaba de los abusos a los menores y que están recién en la punta del iceberg, pero también empezaban a resonar casos y que muchos están diciendo que, bueno, va a ser como un tsunami que se va a venir en la vida de la Iglesia, que es, y gracias a Dios que va a suceder, que muchas religiosas están empezando a animar a hablar y están empezando a expresar lo que les pasó. Y estamos hablando de estadísticas que son fuertísimas. Yo me encontré con un artículo de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, donde ellos mismos están diciendo que aproximadamente un 55% de religiosas en Latinoamérica y el Caribe sufrieron algún tipo de abuso. Obviamente hay que distinguir, no necesariamente abuso sexual, pero sí algún tipo de abuso. Estamos hablando más de la mitad de las religiosas. O sea, los oyentes, todos conocemos religiosas. 1 de cada 2 sufrió algún tipo de abuso. Con lo cual estamos, creo yo, ¿no?, ante un tema contundente, que por eso te vuelvo a agradecer, porque me parece que es necesario que sigamos visibilizando este problema, que lo sigamos hablando, porque siempre el lugar de la Iglesia tiene que ser el lugar de las víctimas, porque ese es el lugar donde se puso Jesús. Jesús tuvo una prioridad por aquellos que fueron víctimas de aquellos que abusaron del poder. Entonces, gracias, Javier, y qué bueno que lo hablemos este tema. Fíjate que yo siento que para este tema hay siempre, para hablar este tema y conversarlo educadamente y desde la transparencia, hay siempre miedo en la Iglesia. Y si hablamos de la vida consagrada, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos ido tapando y hemos ido insensibilizándonos ante estas realidades que ocurren las mujeres y también sobre sí. Hay otra cosa que quiero destacar: la politización que se le está haciendo en diversos espacios dentro de la Iglesia en esto. Cómo algunos lo utilizan, lo digo tal cual, para el carrerismo y el trepismo, así. Y cómo algunos lo utilizan para pisotear a otros que lo están haciendo bien, para que yo pueda hacer mi cursito en la Conchinchina o para poder hacer mi grupito en Reykjavik, ¿no?, en Islandia, por ejemplo.
y cómo esto al final, en vez de unificar desde el instituto que ha creado el padre Hans Zollner, sacerdote jesuita, o desde la Pontificia Comisión Tutelorum Minorum, pues hay algunos que pretenden desde sus complejos personales dividir. Y una de las soluciones que desde CEPROME lo hemos visto, los 4 que estamos aquí, es que sea multidisciplinar, tratar este asunto multidisciplinarmente y juntos, desde la sinodalidad. Bueno, pues hay gente que organiza sus cursitos, que organiza sus cosas como para tener cierto protagonismo y que cuando esto es mucho más profundo y más serio. Daniel. No, que considero que este tema nos pone efectivamente la reflexión concretamente sobre las formas, la manera de relacionarnos dentro de la iglesia y bueno, pues que nos abre el tema para desplazarnos de los sexuales, es decir, de los abusos sexuales, para hablar de los abusos, violencias que generamos dentro de la iglesia, ¿no? Como esta búsqueda o promoción del buen trato entre nosotros, donde la raíz misma del evangelio pueda permear en nuestra capacidad de relacionarnos, porque de otra manera pienso que todo se vuelve una falacia, ¿no? Es decir, sean los sacramentos, sea la catequesis, sea la evangelización, todo cae cuando de pronto no somos capaces de establecer una relación sana, madura entre las personas que nos decimos creyentes. Y creo que es parte de fundamental y esencial, creo, partir de la plataforma o de la idea de impulsar el buen trato entre nosotros y dar ese salto para darnos cuenta que no todos los abusos son sexuales, sino que también es visualizar este tipo de violencias o abusos que podemos tener en la vida diaria entre nosotros. Lo que decía Patricio, que resulta una estadística alta, pues justamente es para poner en evidencia que muchas veces los maltratos que generamos entre nosotros evidencian esta incapacidad de poder relacionarnos bien. Tú hablabas de intenciones, vamos a cerrar con esto, y creo que la intencionalidad siempre es la de la sinodalidad, el caminar juntos, el dar un espacio y una solución juntos, como decíamos, desde este modelo multidisciplinar y sobre todo pues unidos a las líneas de acción que el Papa ha propuesto desde el año 2019. Esto es Eclesia Online. Vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos porque el padre Patricio Lynch tiene mucho que decir. Aquí estamos de nuevo, esto es Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero y vamos a dar paso a Padre Patricio Lynch porque estamos hablando de un libro que ha sacado CEPROME, se titula Prevenir y acompañar los abusos en la vida religiosa. Patricio, adelante. Monseñor, al final estabas diciendo que tengo mucho para decir, pero repito lo que decía al principio, ¿no? En el primer bloque, que todo lo mucho que podamos decir nunca va a ser suficiente, ¿no? E insisto, que es necesario que sigamos siendo una voz, ¿no? Para muchos que han sufrido diversidad de violencias y abusos y que no pueden expresarse, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Algo que me quedaba dando vueltas, ¿no? Cuando yo daba esta estadística del 55%, hay que aclarar que los abusos son diversos. Alguien decía antes violencia, ¿no? Diversidad de violencias y abusos hechos por superiores, por superioras, por presbíteros y aún por obispos, ¿no es cierto? Hay diversidad de personajes, ¿no? Que terminan ejerciendo algún tipo de abuso, ya sea también manipulación de conciencias, abuso en el foro interno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo y estoy convencido que uno de los grandes problemas que tenemos en la Iglesia y que deberíamos profundizar muchísimo es el tema del poder, porque me parece que muchos de los abusos tienen que ver, obviamente, ¿no? Y esto lo vemos con facilidad, por un mal uso del poder, un mal uso comprendido del poder en la Iglesia, ¿no? Entonces, no sé si quizás en algún programa podríamos centralizarnos, ¿no? Como para poder discernir y dialogar y reflexionar sobre el tema del poder. Y en lo personal, no solamente quiero quedarme en estadísticas, porque a mí me ha tocado la posibilidad de acompañar, obviamente no voy a revelar a quién, pero me ha tocado acompañar a una religiosa, en este momento ex religiosa,
y puedo dar fe de cómo los abusos arruinan vidas, de cómo los abusos lastiman profundamente a la gente. Y puedo dar fe también de cómo, y acá sé que ustedes, y también quiero dar testimonio, ¿no? Sé que ustedes acompañan religiosas en situaciones similares, y doy gracias a Dios porque hay muchos también presbíteros, obispos, que son personas de bien y que acompañan en este caso, religiosas que sufrieron abusos, y la fuerza y la capacidad de sanación que tiene ese acompañamiento, ¿no? Porque así como dije, muchas vidas son destruidas, después también está la posibilidad de que seamos instrumentos para restaurar la confianza y poder ser también instrumentos de Dios, ¿no? Instrumentos de sanación, de consuelo, donde ellas se experimenten en un lugar seguro. Entonces eso lo quiero celebrar también y darle gracias a Dios por todos los laicos y presbíteros y obispos que acompañan, ¿no? Y son instrumentos de sanación. Pero sí es triste escuchar, ¿no? Porque cuando uno se mete en este mundo de los abusos, dialogando con esta ex hermana, esta ex religiosa, es impresionante todas las dinámicas de silenciamiento, es impresionante las dinámicas de encubrimiento, cómo estos temas son temas tabú, cómo muchas superioras y obispos no quieren escuchar, tapan, encubren, y que eso es a veces, y generalmente diría yo, mucho más doloroso que el abuso en sí mismo. Entonces, bueno, nuevamente sigamos dialogando sobre este tema, ¿no? En ese sentido, siento que la desprotección, por ejemplo, en la que se encuentran las religiosas es aún todavía más severo, sobre todo a nivel de la Iglesia misma, con el Código de Derecho Canónico, por ejemplo. Por otro lado, la falta de recursos muchas veces que tienen a la mano, ¿no? Falta de recursos, por ejemplo, en la misma formación, una escasa formación preventiva dentro de los institutos de vida consagrada, pero también una incapacidad para poder desarrollar y hablar y sentirse acompañada sobre el tema. Entonces creo que la falta de recursos nos hace evidente también cómo esta situación puede llegar a prolongarse más, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que nos está quedando pendientes en la Iglesia es el tema de enfrentar el encubrimiento todavía. Es decir, estamos mareando en el sentido de estar enfrentando el tema de los abusos en distintos grados, en distintos niveles, pero creo que un golpe fuerte que nos toca enfrentar a corto plazo es el tema del encubrimiento, porque es darnos cuenta cómo toda nuestra estructura eclesial puede, en cierta manera, permitir que este tipo de dinámicas se den con facilidad, ¿no? En algunos seminarios, en algunas casas de vida consagrada o en algunas comunidades diocesanas, etcétera. Sí, fíjate que cuando hablamos de la vida consagrada, pues hablamos de una cultura, un ambiente específico con una definición canónica específica, por lo tanto tiene su entidad dentro de la Iglesia, y a veces esto mismo crea unas dificultades serias para ejercer el no abuso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el derecho canónico pues le da la autoridad a una persona y bueno, tiene que ser así, ¿no? Tal como está, pero no hemos formado a las personas para ejercer la autoridad en la vida consagrada, o por lo menos en gran medida no hemos sido formados. Yo creo que ahí hay un gran déficit, ¿no? Para ejercer la autoridad y la obediencia como un servicio. Esto ya salió un documento de la Congregación para Religiosos, ¿no? del Vaticano, la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y Asociaciones de Vida Apostólica, ¿no? Y los institutos. La Congregación Vaticana sacó un documento, ¿no? Donde básicamente dice la obediencia, el servicio es un servicio y la autoridad es un servicio. No hemos sido formados para que sea así y no nos lo creemos, ¿no? Y esto se ejerce como ambiente en las casas de formación y en las casas religiosas, sobre todo las de ellas. El ambiente que se crea es de un autoritarismo tremendo. O sea, no a veces clericalismo, pero unos autoritarismos. Bueno, pues es un tema que tenemos que formarnos bien y no tenemos herramientas, que decías tú, Daniel. Luego, los acompañamientos personales, ¿no? de las personas, sobre todo en las casas de formación. Hace falta como herramienta formar bien a los formadores.
Porque al final, ¿cómo van a vivir los religiosos todos estos temas? Tal como lo han vivido y lo han mamado, vamos a decir, desde que han entrado en una casa de formación. O sea, son muchas las herramientas que necesitamos en la vida consagrada para ir formando todos estos temas de poder, que decía también el padre Patricio. Pues sí, venimos de unas estructuras que son muy pesadas y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde el derecho canónico, desde nuestras propias congregaciones religiosas, desde la formación de los que acompañan, los ambientes formativos, los ambientes de la misma vida de relación en comunidad. Son muchas cosas donde tenemos que ir viendo, no solo prevenir, porque los artículos del libro, Daniel, el primer artículo es sobre prevención, ¿no? Está bien, pero a mí no me gusta tanto solo prevenir, como decir, bueno, hay cosas que transformar de raíz. Eso es lo más previsorio, digamos, ¿no? Bueno, son muchas las cosas en las que yo creo que nos daría para muchos programas, seguramente, ¿no? Yo veo muchos ámbitos en la vida religiosa que tenemos que transformar muy de raíz, nos llevará tiempo. Yo creo que estamos en ello, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero bueno. Es bueno algo que comentaste que se me hace fundamental es que al abordar este tema nos damos cuenta que no solamente el clericalismo es un problema, que lo es, pero no solamente es el clericalismo, sino es la perversión del poder mismo, ¿no? De las personas que tienen que ejercer el poder, hombres y mujeres, porque hay mujeres consagradas dentro de la iglesia que tienen a cargo una comunidad, que tienen a cargo un servicio, una pastoral, y el mal ejercicio del poder o la perversión del poder mismo puede destrozar vidas, ¿no? De las otras hermanas de la comunidad misma. Sí, y creo, ¿no?, que también hay de fondo un tema aún más profundo, porque estamos hablando del abuso a las religiosas y que me parece que lo que está latente también es el lugar de la mujer en la iglesia, que lastimosamente creo que se la considera como una especie de cristiana de segunda clase, ¿no? Donde se habla de la mujer como si la mujer no fuera sujeto eclesial, sujeto teológico, sujeto de la pastoral, sujeto capaz de tomar decisiones. Y cuántas veces vemos en la vida religiosa que pareciera que, como se dice, ¿no?, las monjitas están para ser de amas de casa del obispo, del señor obispo o del señor sacerdote, del padrecito, ¿no? Y están en las casas curiales lavando ropa, cocinando, planchando la ropa, planchando las albas. Y digo, es esa lógica, esa dinámica, ese lugar de la mujer, de la vida religiosa en la iglesia, es un disparate, es patético, es abusivo y en el fondo está expresando también, me parece, ¿no?, una cultura con sesgos patriarcales y machistas, que tenemos que también, creo que esto denunciarlo y decirlo, ¿no? En general, creo yo, somos una iglesia con estos rasgos, ¿no?, profundamente machista y patriarcal, especialmente en muchos de nuestros países latinoamericanos. En Honduras yo me canso de ver estas situaciones una y otra vez, ¿no?, donde las monjitas están en función del servicio del sacerdote. Y son amas domésticas, ¿no? Eso son lo que terminan siendo. Y además, sin seguro social y sin un sueldo digno. Están ahí trabajando, echándose muchas horas sin seguro social y además llevando iglesias o capillas y ministerios como la catequesis y no están ahí. En fin, con una profesionalización como cualquier otra. Pero no solamente ocurre esto en la vida femenina, en la vida también masculina hay estos abusos de poder y no digamos nada en tiempos de capítulos, ¿no? Como pues hay esas internas que al final son como corrientes en donde es increíble cómo pueden machacar a una persona, cómo pueden a la otra ensalzarla de una manera muy escondida. También lo que decimos en la vida religiosa femenina se da también en la masculina, ojo. Sí, yo a raíz de lo que dice Patricio, quiero añadirle, es cierto, este patriarcado, ¿no?, este machismo, pero es, digamos, de unas partes de la iglesia hacia la vida religiosa femenina, ¿no? Pero quiero añadirle que existe el matriarcado, un ejercicio duro y cruel a veces dentro de las mismas monjas, muy duro, Pues el libro es Prevenir y acompañar los abusos en la vida religiosa, un libro editado por CEPROME, coeditado también por otras instituciones. Pronto lo tendrán en sus librerías y también en librerías digitales. Nos vamos a despedir, no sin antes dedicando este programa a un colega y amigo de los cuatro que se llama Juan Carlos Cruz,
que él ha sufrido muchos abusos de poder, y diciendo Juan Carlos Cruz, decimos a todas las personas que han sufrido cualquier tipo de poder dentro de la Iglesia, una persona reconciliada con la Iglesia y un ejemplo para nosotros y un testimonio. Para él va este programa. Gracias, Daniel, gracias, Patricio, gracias, Javier. Adiós. Saludos. Gracias, que estén bien. Esto es Iglesia Online, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, les habló Monseñor Javier Acero.